En 1987, la aerolínea estadounidense American Airlines se ahorró $40.000 anuales por avión, con solo eliminar una aceituna de cada ensalada de primera clase. De esta forma, consiguió un lugar de honor en el anecdotario de todos los directivos del mundo. El responsable de esa medida fue Robert Crandall, presidente de la compañía para ese entonces. Aunque la historia de la aceituna fue la más difundida, Crandall también fue el pionero en incorporar la tecnología informática de los años 70 y 80 a los procesos de compra y gestión de boletos de avión, logrando confirmar al instante la disponibilidad o no de un vuelo, lo que permitía a los viajeros contratar viajes de última hora. Además, creó programas de fidelización y diferentes tarifas que oscilaban en virtud del momento de adquisición de los billetes, siendo los más baratos aquellos que se compraban con anticipación. Robert Crandall logró reducir costes, aumentar la rentabilidad y fidelizar clientes aplicando conocimientos de sentido común de las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas son un área de la economía que estudia la obtención y administración de los recursos financieros, sea dinero y el capital, y permite a los agentes económicos, como las empresas, familias o estados, optimizar de forma eficiente la toma de decisión a la hora de financiar, invertir y ahorrar estos recursos. Clasificación de las finanzas. Las finanzas, como objeto de estudio, podemos clasificarlas en tres principales ramas. Las finanzas corporativas, que se enfocan al estudio de la obtención y administración de los recursos financieros de las empresas. Las finanzas personales, las cuales se refieren al estudio, la obtención y administración de los recursos financieros de los individuos y las familias. Y las finanzas públicas, la cual trata del estudio de la obtención y gestión de los recursos financieros de las instituciones que pertenecen al Estado. Importancia de las finanzas. No existe nada en la vida que de una u otra forma no tenga que ver con las finanzas. El manejo de los recursos renovables y no renovables de nuestro entorno siempre van a depender de nuestras decisiones financieras, sean conscientes o no. Desde el punto de vista empresarial, la influencia de las finanzas va desde la constitución de la empresa, cuando definimos el objeto de la empresa y tamaño de capital. Igualmente seleccionamos personal, planta y equipo para la fabricación de bienes o prestación de algún servicio. Los métodos, distribución y promoción y venta que pueda tener la empresa, la rentabilidad de proyectos de nuevos productos o servicios, ampliación de mercado, obtención de financiamiento, entre otros elementos que pueden hacer funcionar a la empresa de forma eficiente. Desde el punto de vista personal, las finanzas pueden influir cómo monetizar tu oficio o carrera profesional, cómo aprender a distribuir de forma óptima el ingreso laboral personal para satisfacer necesidades individuales y familiares. Tenemos en cuenta la vivienda, comida, vestido, educación, diversión, entre otros elementos. También podemos aprender cómo distribuir el ahorro e inversión personal o familiar, establecer un plan de emergencia y seguros, entre otros elementos que pueden hacer que tu vida como individuo o como tu entorno familiar sea mucho más placentera. Ahora, desde el punto de vista público, la obtención de recursos a través de impuestos o productos de exportaciones, la inversión en proyectos públicos rentables o de servicios comunes que estimulen el crecimiento social y económico del Estado, la elección de los mecanismos de redistribución de los recursos públicos, el manejo apropiado del déficit y superávit gubernamental de la balanza de pagos, creación de incentivos de planes sociales, culturales, educativos, deportivos ajustados a los recursos disponibles, entre otros aspectos que pueden hacer que el manejo de una institución pública sea mucho más eficiente y rentable.
Tú tomas decisiones financieras todos los días, en algunos casos de forma consciente, pero en la mayoría de los casos lo haces de forma inconsciente. Pero conociendo ya la importancia que tienen estas decisiones en nuestras vidas, te invito a que continúes mejorando tu educación financiera con el fin de llevar una vida tranquila, segura y feliz. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, regálanos un like y dale click a la campanita para que YouTube te pueda notificar de los nuevos videos. Un fuerte abrazo y chao.